ponte cómodo porque aquí vengo a decirte informaciones importantes que debes de saber por si quieres comprarte este visor de realidad virtual. Y lo primero que voy a decirte es, si eres nuevo en el canal, suscríbete porque más adelante voy a estar haciendo una comparativa entre la Meta Quest 2 versus la Meta Quest 3S y también la Meta Quest 3 versus la Meta Quest 3S. De una vez voy a mostrarte qué trae la caja y en ese mismo orden voy a estar hablando de lo que a mí me parece en cuanto a la ergonomía y en cuanto a las prestaciones, y luego voy a subir acá para hablarte de el rendimiento de la batería, hablarte de mi experiencia en cuanto al pass-through, ya que tenemos un pass-through mejorado con resolución a color. También voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a los videojuegos de realidad mixta y también los videojuegos 100% inmersivos, los videojuegos que tú vas a disfrutar completamente en la realidad virtual, ya que he hecho un montón de pruebas. Y también quiero hablarte de la autonomía de batería y darte un consejito importante que debes de saber por si te quieres pillar este visor. Fíjate, esto es un unboxing súper sencillo, pero me parece importante que tú veas de qué trae la caja. Y cabe mencionar que este visor solamente pesa 514 gramos y presenta un diseño un 20% más delgado si lo compara con la Meta Quest 2 y cuenta con un grosor de 73,9 milímetros y es lógico que esté mejorado más que la Meta Quest 2 y eso debo decírtelo basado en mi experiencia, que sí son más cómodos. Y en ese mismo orden debo decirte que algunos de los accesorios de la Meta Quest 3 son compatibles con esto. Es decir, estos accesorios de aquí arriba, las correas, esto de aquí y este de aquí, es compatible. Pero esta parte de acá, esto no es compatible, ya que el diseño, si lo compara con la Meta Quest 3, pues el diseño es diferente y esta parte de acá del visor no es compatible. Sí son compatibles las correas, y ya que ustedes saben que venden correas adicionales y venden unos accesorios muy buenos que a la hora, por ejemplo, de tú estar jugando, pues ahí en Amazon hay muchísimos accesorios que los recomiendo, porque si tú vas a hacer partida de juego larga, pues esta terminan cansando. Déjame hablarte de la potencia, lo que mueve esta bestia. Mira, estamos delante de un procesador de segunda generación, un Qualcomm Snapdragon XR2 que garantiza un rendimiento eficiente, y eso tú lo puedes ver y palpar cuando tú estás en la realidad mixta. Vas a ver que este visor en ningún momento se traba y trabaja de una manera perfecta. Y en ese mismo orden, cabe mencionar que solamente vienen dos versiones. Una versión de 128 GB de memoria de almacenamiento interno y otra versión de 256 GB de memoria de almacenamiento interno. Y en cuanto a la memoria RAM, solamente hay una versión de 8 GB de memoria RAM. Y quiero hacer un paréntesis en ese punto, y es que a las pruebas que yo la he sometido, he tenido juegos, he tenido un juego abierto, aparte de eso he tenido algunas aplicaciones, y me llamó poderosamente la atención de que este visor no se trabó en ningún momento. De hecho, me sorprendió muchísimo porque a veces el 3, cuando yo lo tengo con muchas aplicaciones, siento como que se pone un poquito lento y no lo recomiendo. Yo siempre recomiendo que si tú te compras ya sea este o el 3, pues mantén solo una o dos aplicaciones abiertas, porque está de más que tú estés consumiendo recursos, porque si tiene más aplicaciones corriendo en segundo plano, pues esto va a hacer que el visor vaya más cargado y esto va a hacer que la batería se descargue más rápido. Yo por lo regular lo que tengo es, por ejemplo, si estoy jugando solamente tengo ese juego abierto, o si estoy viendo películas pues tengo esa aplicación de streaming que estoy usando en ese momento, solo eso lo tengo abierto, y de esta manera ahorro batería y también tengo una mejor experiencia en el juego. Eso es lo que yo
recomiendo. Pero seguimos hablando de las prestaciones. Ya vimos tanto el espacio de almacenamiento como la memoria RAM. Y es bueno que sepa que la resolución de pantalla tiene una resolución razonable. Está mejor que la Meta Quest 2, pero no es mejor que la Meta Quest 3. Y por eso es que digo que más adelante voy a hacer una comparativa donde muestro ahí ya las prestaciones entre uno y otro. Pero la pantalla y resolución de esta Meta Quest 3S es de la siguiente manera: 1832 píxeles por 1920. Y recuerda que esta resolución es por ojo. 1832 por 1920 es una resolución por ojo. Y es similar a la Meta Quest 2 en cuanto a cuando tú estás en la realidad virtual, es decir, cuando tú estás 100% inmersivo jugando, pues la experiencia es casi similar. Aquí está un poco mejorada, pero yo siento que la Meta Quest 2 siguen siendo buena cuando tú estás 100% en un juego inmersivo. Donde marca la diferencia es cuando ya tú quieres pasar a la realidad mixta y a la multimedia, que ahí es que la Meta Quest 2 no sirven para nada. El pass-through de la Meta Quest 2 es horrible porque a través del visor tú ves en blanco y negro y es una imagen feísima. A diferencia de acá, que ya mejoraron muchísimo el pass-through. Tenemos un pass-through a color. De hecho, fíjate esa imagen que te muestro ahí y ya tú puedes ver tu teléfono sin necesidad de tener que quitarte el visor, porque en la Meta Quest 2 tú no puedes ver tu teléfono, se ve borroso, se ve en blanco y negro, se ve con muchísima la calidad de imagen es fatal, se ve con, ¿verdad?, mucho ruido y no se ve bien, a diferencia de estas 3S que sí mejoraron el pass-through. Y si lo comparas con la Meta Quest 3, pues vas a ver que son similares. Hay un gran trabajo y me parece importante esto que Meta ha hecho, porque si tú tenías duda o no tenías el presupuesto para tú invertir en las 3, pues con esta ya no tienes excusa, porque chicos, vamos a estar claros, $299, eso no es dinero, eso te lo gastas tú en un fin de semana si sales de party hoy en día. Fíjate por dónde vamos de video y todavía no te he hablado de ningún punto negativo. Hay una cosita que quiero mencionarte más adelante, pero ya eso te lo voy a decir al final del video. Vamos a seguir viendo las prestaciones. Vimos ya la calidad, la resolución en la pantalla y la calidad de imagen, que es similar a la Meta Quest 2, no es igual, similar cuando está 100% en la realidad virtual, cuando está 100% inmersivo en el juego, pues se ve bien, porque la Meta Quest 2 se ven bien. Vamos a hablar ahora del campo de visión, lo que nosotros vemos de manera vertical y de manera horizontal. Tenemos un campo de visión de 96 grados en horizontal y 90 grados en vertical, que esto proporciona un campo más amplio a la hora de tu jugar. Cuando tú lanzas tu mirada, pues vas a ver que la mirada se expande más y esto se agradece y lo hace muy bien, porque a las pruebas que lo he hecho, pues lo hace bien, no tengo ninguna queja en ese sentido. Vamos a hablar ahora de la calidad en los lentes. Es importante que sepa la calidad que trae el visor en los lentes. Recuerda que la Meta Quest 3 vienen con lente Pancake y en este caso tenemos Frexner. Son diferentes. Esos lentes no son malos del todo, porque son lentes muy buenos y que contribuyen a una imagen clara y una reducción de aberraciones cuando tú estás jugando. Se ven bien. No es que el Pancake es lo último, porque si lo compara con la Meta Quest 3 vas a ver que a la hora de tú estar disfrutando de tanto de la realidad mixta y realidad aumentada, pues tú ni notas si estás con un lente o estás con el otro. Eso te lo digo basado en mi experiencia. Cuando yo estoy jugando, tirando plomo ahí, ¡pam, pam, pam!, yo no sé, no noto la diferencia entre uno y otro. Me parece a mí que eso marca la diferencia a lo largo del tiempo. Me parece que el Pancake dura más, me parece, o la resolución es mejor, pero honestamente lo que yo veo aquí, lo que pruebo tanto en las 3 como en las 3S, pues yo no noto
ninguna diferencia. Si las que vienen con la lente Span-K, pues lo que proporcionan es una mejor imagen, una mejor resolución, pues honestamente yo no lo noto. Para mí las dos se ven bien, a pesar de que la Meta Quest 3 tiene un poco más de resolución, pero la experiencia en sí yo la siento casi igual. Esto no es una comparativa, solo le estoy dando aquí este pequeño dato para que, qué sé yo, no está de más que ustedes lo sepan. La cámara que proporciona o lo que tú ves a través del pass-through, el pass-through es lo que vemos cuando tenemos el lente puesto, no tenemos que quitárnoslo, sino que eso es lo que tú ves aunque tengas el visor puesto. Pues tenemos ya RGB, son cámaras de 4 megapíxeles, que no entiendo cómo es que al día de hoy siguen metiendo estas cámaras con esta pírrica capacidad de 4 megapíxeles. Me imagino yo que cuando vengan cámaras de 48 megapíxeles, de 20 megapíxeles, pues la resolución va a ser brutal. El pass-through va a ser lo mejor, porque si con esta pírrica cámara de 4 megapíxeles nosotros estamos viendo en a color y estamos viendo bien, no es perfecto, porque no te voy a decir que vemos de una manera perfecta, pero si lo comparas con la Meta Quest 2, que eso es horrible, y óigame bien, voy a cometer aquí algo que ustedes se van a reír. Mira, la Meta Quest Pro, que cuesta $1,000 y pico, el pass-through de las 3S y de las 3, destrozan el pass-through de la Meta Quest Pro. Y esa están costando ahora mismo en la tienda $1,000. Sin embargo, el pass-through está mejorado tanto en las 3S como en las 3. Y esto lo digo porque las tengo. Ese visor también lo he probado. Es un visor que duré tiempo con él. No lo tengo, ya lo vendí. Pero ese era un visor que yo lo tenía acá. Y debo decirte de que la Meta Quest Pro, pues lamentablemente el pass-through es horrible. Este pass-through lo destroza, pero con mucho. En la realidad mixta, cualquier juego que tú decidas, tanto videojuegos como multimedia, porque muchos usuarios usan su visor para tener pantallas de PC, es decir, hay aplicaciones que tú puedes expandir la multimedia y tener pantalla gigante, tener diferentes pantallas. Pues con este visor la hiciste, porque al tener esta gran resolución en el pass-through, en RGB con colores muy buenos, pues esto te da una mejor experiencia cuando tú estás trabajando en multimedia, tanto en multimedia como viendo películas en 2D. Ya podemos ver películas en 2D, aunque tú tengas el visor puesto, pues tú pones un contenido en 2D, lo pones en pantalla grande y ahí vas a poder disfrutarla con una mejor experiencia. Y si tú estás en una sala donde alguien te está hablando, pues tú vas a poder escucharlo sin problema y al mismo tiempo vas a estar viendo tu película favorita. Y eso la verdad es que me gustó. No te he hablado de la autonomía de batería, porque de esto voy a hablarte un poquito más adelante. Ahora quiero hablarte de los juegos en realidad mixta. Mira, cualquier juego que tú ejecutes con este visor en realidad mixta, pues te va a ir bien, porque lo hace perfecto. Siempre recomiendo que porque puede ser que tú te compres este visor y tú digas, cónchale, pero no se ve bien. A diferencia de lo que me está diciendo el presente test, yo pensaba que esto se iba a ver mejor. Recuerda que tienes que tener unas condiciones de iluminación aceptable. No es que tú vas a tener luces de profesionales, no, pero debes tener una iluminación aceptable, porque recuerda que estamos viendo a través del pass-through, y si tu sala o la habitación o el espacio donde tú estás usando el visor está oscuro, pues lógicamente la experiencia baja, porque para tú tener una buena experiencia necesitas tener una iluminación adecuada, justa ya de la manera que tú puedes crear una zona segura para juego, porque ya no es necesario que tú tengas una habitación grande o que tú tengas una sala grande. Si tú tienes un espacio pequeño y tú sabes moverte en el juego, una vez ya que tú tienes cierta experiencia, pues me gusta que no necesariamente tienes que tener. Mira, si lo compara con la Vision Pro, cuando tú vas a jugar en la Vision Pro, esas te exigen un espacio enorme para tu jugar. Aquí no, aquí si tú sabes
configurarla, vas a poder jugar en cualquier espacio y no importa si tú vives en un apartamento o vives en una casa que no sea muy grande, pues esto también se agradece y me parece interesante mencionarlo en este video. Y este video se va a hacer un poco largo, pero no importa, yo lo voy a subir así porque a mí me gusta contar toda mi experiencia. Y cerrando el tema de la realidad mixta y realidad aumentada, por este precio tú no vas a encontrar nada mejor. Lo hacen bien y la experiencia es brutal. Cualquier videojuego de realidad mixta que tú pruebes, pues lo vas a adorar. Tanto la multimedia como la realidad mixta. Y ahora voy a dar el salto a los videojuegos que son 100% inmersivos. Pues chicos, brutales. Ustedes saben que Meta ahora mismo es una de las compañías más grandes en cuanto a visores de realidad virtual, y lo que hace interesante el tú comprarte un visor de Meta es que hay una cartelera de aplicaciones y de videojuegos enorme. Creo que Meta es la que más videojuegos de realidad virtual tiene. Y recuerda que a través de la conexión Wi-Fi tú vas a poder ejecutar tu juego de la biblioteca de Steam. Vas a poder ejecutarlo tanto de manera alámbrica, conectándolo por aquí, por el puerto USB-C, y conectándolo a tu PC con una gráfica, pues lo hace y lo hace brutal. También he hecho pruebas y me gusta, porque a través de ahí tú vas a tener también una buena experiencia y vas a poder ejecutar los juegos con toda la resolución que te dé el visor. Porque recuerda que si tienes una gráfica, tienes un PC, pues ahí la gráfica te va a explotar toda la calidad que tenga el visor. Porque con una RTX, pues tú vas a sacar la mejor potencia que tenga ese videojuego. Y lo hace muy bien, tanto de manera inalámbrica como con cable. Pero recuerda que necesitas mínimo un router Wi-Fi 6E. Yo tengo un router Wi-Fi 7 y no tengo pérdida. Yo tengo un router buenísimo y para mí yo juego de igual manera con cable o sin cable. No importa, porque el router que yo tengo cuenta con una gran velocidad. Y esto viene también ya con lo último en tecnología en cuanto a la conexión inalámbrica. Y lo hacen brutal. La descarga de juego me sorprendió, porque yo descargo un juego así rapidísimo. Recuerda que la descarga de los videojuegos, eso va a depender también del contrato de internet que tú tengas. Si tienes más velocidad, pues se descarga más rápido. Lo que me gustó mucho acá es que te brinda toda la velocidad que tiene tu router y descarga los juegos rapidísimo. Yo recomiendo que te vayas con la versión de 256 GB. No cometas el error de comprarte la de 128 porque se te va a llenar de una vez. No es que es malo que te compre la de 128, que de hecho esta es de 128 porque yo la compré para hacer el video y estoy pensando de quedarme con ella o regalárselo a mi hijo, que él tiene las dos. Creo que ya le voy a hacer una actualización a Jordan. Le voy a regalar esta porque a mí me gustan las tres. Yo voy a seguir usando las tres. En cuanto a los controles, pues son iguales que la Meta Quest 3. Trabajan muy bien. Son controles que no vas a tener problema a la hora de tú estar jugando porque no se traban. Y también me gusta que si no quieres usar los controles en cuanto a multimedia, el seguimiento en las manos también lo hace muy bien. Trabajan perfecto. Fíjate, este visor tiene algo físico. Aquí abajo tiene un botón de acción. Este botón es nuevo. No lo tienen las tres. Y ellos le llaman el botón de acción. ¿Qué hace este botón? Que si tú estás en la realidad virtual, pues le das un toque y pasas a la realidad mixta. Si alguien te habla, tu papá le da un toque y lo que hace el botón es que te lleva a tu ver a través del pass-through. Y me gustó, el concepto está bien. En cuanto al audio, recuerda que tenemos audio espacial. Meta se caracteriza por hacer un excelente audio y no tengo ninguna queja en cuanto al audio, ya sea que estés viendo películas o estés jugando, pues es un audio razonable. Tanto el audio como la calidad en micrófonos cuando tú estás conversando. Si por ejemplo estás en un chat, pues también me gusta que el audio que emiten los micrófonos o el micrófono que tiene el visor, pues también lo hace bien. Si tú estás viendo este video porque tienes duda, pues yo diría que este es el momento perfecto para cambiarte de la Meta Quest 2 y es el momento perfecto en caso de que tú nunca en tu vida hayas probado la realidad virtual.
si tú empiezas con esta, vas a empezar a lo grande, vas a empezar allá en la cima, porque estamos hablando de un producto de calidad. Los materiales de construcción no es la gran vaina, es plástico, pero lo que tú vas a tener a nivel de tecnología, pues lo vas a agradecer, porque este visor ha llenado todas mis expectativas. El precio me lo encuentro buenísimo. Yo pagaría esos $299 sin pensarlo dos veces, porque es un producto con un nivel de tecnología brutal. Y yo creo que lo que Meta anda buscando con lanzar este producto de este precio es que nuevos usuarios se unan, que nuevos usuarios ya le den la oportunidad de probar la realidad virtual, porque yo sé que mucha gente allá afuera está viendo este video, por ejemplo, en 2D, que no se ve bien en 2D, no es lo mismo tú estás viéndolo a través de la pantalla de tu teléfono o en tu computadora en 2D, a como tú lo ves cuando tú tienes la gafa puesta. Es que tú estás completamente inmersivo, es algo que para mí eso no tiene precio. Yo amo la realidad virtual desde las primeras generaciones y qué bueno que una empresa como Meta siga apostando en esta tecnología. Y cabe mencionar que este video no ha sido patrocinado. Yo compré este visor con mi dinero y lo que quise es esto. Quise contarle mi experiencia. En cuanto a la autonomía de batería, que dije que iba a mencionar eso, que iba a hablar de eso un poquito más extendido, pues debo decirte de que sí, promedio te dura entre 2 horas. Arrastrándote llegaría a las 2 horas 30, pero yo tengo que era lo que te iba a decir. Yo compré una batería externa. Lo que hago es que me meto la batería en el bolsillo y conecto aquí el cable USB-C, y mientras estoy jugando se está cargando el visor, y esto me da aproximadamente unas 5 a 7 horas. Así que yo te recomiendo que si te compras el visor y eres un viciado, si vas a jugar mucho o vas a estar viendo mucha multimedia, porque el rendimiento de la batería es mejor cuando tú estás en multimedia, te brinda más de 2.5 horas en multimedia, pero en juego llegas apenas unas 2 horas y piquito, y eso va a depender siempre lógicamente del usuario, de lo que tú ejecutes y de cómo tú manejes el visor. Por eso recomiendo que te compres una batería externa, te la metes aquí en tu bolsillo, conectas el cable y vas a tener horas y horas. De hecho, voy a dejarte un enlace aquí en la descripción de la batería que yo uso, porque es una batería brutal. Mientras el visor se está cargando, yo sigo jugando, y cuando vengo a darme cuenta, la batería está cargada al 100%. Lo desconecto, sigo jugando, y cuando la batería cae al 20%, vuelvo y conecto la batería externa y me mantengo. O sea que yo por tema de batería no me preocupo, porque con una batería externa tú resuelves el problema. Si se me quedó algo, quiero que vayas aquí a la caja de comentarios y me dé tu opinión. ¿Qué te parece a ti este producto? ¿Pagarías tú $299? Incluye un juego gratis, el nuevo juego de Batman. Voy a dejarte más información en la descripción para que vayas y te lo compres. Así que si eres nuevo, no olvides suscribirte para que ayudes a este humilde servidor a seguir haciendo videos como este. Este producto está altamente recomendado. Muchas gracias y te veo en el próximo video.